What you observe observes you. Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Caron. Hoy volvemos a un capítulo más de ese podcast dedicado a la ley de la atracción a través de la historia. En la comunidad os he puesto una infografía que voy a ir repitiendo hasta que lleguemos al final y los comparemos todos, de lo esencial que cada autor de los que ya llevo hechos van contando acerca de la ley de la atracción. En esta infografía encontraréis a Thomas Troward, a Patanjali, a Platón y a Aristóteles, que es el que voy a hacer ahora. ¿Y qué es lo importante de esto? Son esencias que explican desde qué lugar habla cada uno, cómo lo cuenta y cuál es la clave. Y esto lo iré haciendo cada 4 y al final, cuando tengamos completados los 40, voy a ver cómo lo hago, os ofreceré un mapa de los 40 autores explicando lo dicho, desde qué lugar lo cuenta, es decir, habla, cómo lo cuenta y cuál es la clave. Por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, Thomas Troward habla desde la metafísica mental y la vida universal. ¿Cómo lo cuenta? Lo cuenta de la siguiente manera. El pensamiento es causa. El yo soy organiza la experiencia, la realidad visible nace de un centro interior. La clave es entender que el pensamiento crea. Patanjali, muy distinto, ¿no? ¿Desde qué lugar habla? Desde la ciencia de la mente y la disciplina interior. ¿Cómo lo cuenta? La mente proyecta, recuerda y distorsiona. Yoga es igual a la cesación de sus movimientos. ¿Y cuál es la clave de Patanjali? Antes de crear, limpia el instrumento. Platón, que es el último que tengo hecho, habla desde el siguiente lugar, desde la filosofía del alma, las ideas y los niveles de realidad. ¿Cómo lo cuenta? Lo cuenta a través de la cueva, las sombras y el ascenso hacia la verdad. El deseo puede elevarse hacia lo real, recordando aquí que Platón era elitista. Esto no es para todos. Aquí el más puro de todos, hasta ahora, es Patanjali. Vamos a llamarlo democrático para todos, si es que significa algo eso. Thomas Troward también es bastante democrático. Platón no lo es, ni lo ha sido nunca, que lo sepáis. Y el de hoy es Aristóteles. Aristóteles, vamos a ver, ¿desde qué lugar nos va a hablar Aristóteles? Luego os daré los libros de los cuales he extraído estas cosas. Habla desde el lugar del análisis de la realidad concreta, es decir, causas, esencia, movimiento. ¿Cómo lo cuenta? Potencia y acto, hábito y carácter. Lo posible se vuelve real bajo ciertas condiciones. ¿Y cuál es su clave? La realidad se actualiza constantemente. Como veis, todos tienen algo fascinante. Fascinante. Dicho esto, como introducción, nos vamos a Aristóteles. Y el título de Aristóteles que le he puesto hoy es Aristóteles creando la realidad. Comenzamos. En el episodio anterior vamos a Platón para una mini revisión. En el canal también veréis que hay uno subido que lo he colado, que es el de William Walker Atkinson. Pero eso, aunque salga dentro de un rato, salió ayer, lo trataré de una manera específica porque es un autor muy potente. Venimos de Platón. En el episodio anterior vimos a Platón como el gran pensador de la realidad invisible. Platón nos dejó una idea central. Lo visible no es necesariamente lo verdadero. A través de la alegoría de la cueva, vimos al ser humano atrapado en sombras, confundiendo apariencia con realidad, deseo con verdad, reflejo con fuente. Con el Fedón de Platón vimos la separación entre alma y mundo físico. Con el banquete, el deseo como fuerza ascendente, y con el Timeo, la idea de un cosmos ordenado por inteligencia.
Platón nos enseñó que la vida humana depende del nivel de realidad hacia el que mira el alma. Si mira sombras, desea sombras. Si mira apariencias, persigue apariencias. Si mira lo eterno, empieza a orientarse hacia una realidad más alta. Ahora entramos en Aristóteles y el movimiento cambia. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero no se queda en esa separación tan fuerte entre el mundo visible y el mundo verdadero. Aristóteles baja la mirada hacia las cosas concretas. Mira la semilla, el cuerpo, el hábito, la acción, el movimiento, el carácter, la forma interna de cada ser. Platón nos dijo, asciende desde la sombra hacia la idea. Aristóteles nos dice, mira dentro de las cosas, porque cada realidad lleva una estructura, una causa, una potencia y una dirección. Aristóteles seguramente nunca lo habéis escuchado, como muchos de los que salen en este podcast de hoy de la historia de la ley de la atracción, hablando acerca de la abundancia, la ley de la atracción, como se cuenta hoy en día. No habla ni manifiesta deseos, no habla de manifestar deseos, ni de visualizar una vida real, ni de pedir universo o que el universo te responda a tu imaginación. Pero Aristóteles en este podcast es esencial y fundamental. ¿Por qué? Porque dice, la realidad no ocurre al azar, la realidad tiene estructura interna. Con Platón, la gran pregunta era, ¿qué es verdaderamente real? Lo visible o lo invisible. Con Aristóteles la pregunta cambia. ¿Cómo llega algo a ser lo que puede ser? Y esto es vital para entender la ley de la atracción. Esa pregunta es enorme. Para Aristóteles, y porque Aristóteles, la realidad no es simplemente un conjunto de cosas quietas. La realidad es proceso, es cambio, es movimiento, es desarrollo. Una semilla no es todavía un árbol, pero puede llegar a serlo. Un niño no es todavía un adulto, pero contiene la posibilidad de desarrollarse. Una persona no es todavía aquello que podría llegar a ser, pero tiene potencias que pueden realizarse o quedarse dormidas. Esto es esencial, una ley de atracción. Nosotros podemos cambiar todo el tiempo. Aquí aparece uno de los núcleos más importantes de todo Aristóteles, potencia y acto. La potencia es aquello que puede llegar a ser. Nosotros somos potencia. El acto es aquello que ya se ha realizado. Lo posible no es una fantasía cualquiera, es una capacidad real que puede actualizarse bajo ciertas condiciones. En la física, Aristóteles define el movimiento como la actualización de lo que está en potencia en cuanto tal, y en la metafísica desarrolla la relación entre potencia, acto, movimiento y realización. La ley de la atracción moderna suele hablar de posibilidad, pero muchas veces lo hace de manera vaga. Todo es posible. Piensa en grande. Visualiza cualquier cosa. Aristóteles nos obliga a ser más precisos. No toda posibilidad es una posibilidad real en el mismo sentido. Lo posible necesita materia, forma, causa, dirección, hábito, acción y condiciones. La potencia necesita ser llevada al acto, es decir, concretarla. De hecho, siempre se concreta. Lo que pasa es que no se concreta en nosotros con la conciencia que requiere, porque estamos muchas veces en esa fase de inconsciente, de no entender todo lo que nos ha pasado y lo que hemos convertido en hábito. Dicho de forma sencilla, lo posible no se vuelve real solo porque lo imaginemos, se vuelve real cuando encuentras la estructura adecuada para actualizarse. Aquí está la primera gran aportación de Aristóteles a la ley de la atracción. La manifestación no puede entenderse como magia instantánea, tiene que entenderse como paso de la potencia al acto. Algo que estaba como posibilidad empieza a tomar forma, pero para que eso ocurra, no basta con desearlo, tiene que haber una causa formal, una causa material, una causa eficiente y una causa final. Esta es otra de las grandes piezas de la metafísica de Aristóteles, de su libro, la teoría de las 4 causas. Para Aristóteles, explicar algo de verdad no es decir una sola cosa sobre ello. Hay que comprender de qué está hecho, qué forma tiene, qué lo produce y hacia qué fin tiende. ¿Hacia qué fin tiende? Atención, conciencia de tu vibración. ¿Hacia qué fin tiendo? Materia,
forma, agente y fin. En los comentarios introductorios a sus obras se resume precisamente esta idea. Todo proceso exige materia y forma, pero también un agente y un fin. Nada pasa de potencia a acto sin una acción o influjo que active esa posibilidad. Esto llevado a nuestro tema es potentísimo. Muchas personas desean cambiar su vida, pero solo tienen deseo, no tienen forma, no tienen estructura, no tienen hábito, no tienen acción, no tienen finalidad clara. Quieren que algo aparezca, pero no han creado las condiciones internas y externas para que esa potencia pueda convertirse en acto. Aristóteles diría, ¿cuál es la materia de tu deseo? ¿Con qué recursos reales cuenta? ¿Cuál es la forma que debe tomar? ¿Qué acción lo va a mover? ¿Cuál es su fin? ¿Hacia dónde tiende? ¿Qué lo está causando de verdad? Aquí la ley de la atracción se vuelve mucho más seria. Ya no se trata de quiero esto, se trata de comprender la arquitectura completa de la realización. Una realidad no aparece porque sí, aparece porque una potencia encuentra el camino hacia su forma. Aparece porque algo que podía ser empieza a ordenarse según su fin. Aparece porque una causa comienza a operar. Esto diferencia profundamente a Aristóteles de Platón. Platón mira hacia las ideas superiores. Aristóteles mira la forma dentro de las cosas. Para Platón, lo visible participa de un modelo invisible. Para Aristóteles, la forma no está separada en otro mundo, está actuando como principio interno de la cosa. La esencia no es solo un ideal lejano, es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Por eso la metafísica es el núcleo de este episodio de hoy, dedicado a Aristóteles. Aristóteles quiere saber qué es ser, qué es identidad, qué es causa, qué es esencia, qué hace que una realidad sea verdaderamente esa realidad y no otra. Aquí nos encontramos investigaciones sobre la sabiduría como conocimiento de lo universal, de las causas y de los principios primeros. También nos encontramos que Aristóteles nos presenta la ciencia de lo que es en tanto que algo que es, y la prioridad de la entidad como sentido fundamental del ser. Para nuestro recorrido esto significa lo siguiente: la realidad no es una superficie desordenada. Cada cosa tiene un principio de inteligibilidad. Las cosas no ocurren simplemente porque sí. Tienen causas, tienen estructuras, tienen una forma que las define, tienen una dirección hacia la cual tienden. De aquí podemos hacer el puente con la ley de la atracción sin vulgarizarlo. Que es donde a veces nos cuesta muchísimo. A mí me encantan estas sinergias, muy de Jacobo Grinberg. Son sincronías, para mí son sincronías. Que como veis, y os he contado al principio en esa infografía que he preparado, hay cosas que se tocan todo el tiempo. La vida de una persona no se transforma solo porque piensa ocasionalmente en otra vida. Se transforma cuando su estructura interna empieza a cambiar, cuando su carácter cambia, cuando sus hábitos cambian, cuando sus acciones cambian, cuando su finalidad cambia, cuando la forma que organiza su vida deja de ser la antigua. Aquí hay ejemplos fantásticos que nos han pasado a todos y los hemos compartido entre amigos. Como una misma cosa, un mismo hecho, una misma persona, hay días que está todo perfecto, no te molesta nada, magnífico, energía, fluir, coherencia, magnífico, y otro día la misma cosa te tiene en un estado no, es que siempre la vibro. No, cabrón, pero para, la vibro. Hoy estás con un detector de metales, ¿o qué te pasa? ¿Y qué pasó la semana pasada cuando no vibrabas? Entonces, ¿que eso puede ocurrir? Sí. Vamos a decir cierto. Pero la historia eres tú. ¿Por qué la semana pasada lo mismo no te molestó nada? Al revés, era importancia. Y lo vistes, ¿eh? Y esta semana te tiene en estado de encabronamiento. Eres tú. ¿Qué hago yo con esto? La pregunta es, ¿por qué me pasa esto?
Olvídate del otro, que puede ser que haya venido cabrón, cabrona, toca huevos, lo que tú quieras, pero olvídate de eso. Que sí que puede ser. ¿Qué haces tú con eso? Y si eres capaz de que no te afecte, ¿por qué esta semana te afecta? ¿Estás afectadito hoy? ¿Estás hoy peculiar en tus días peculiares? ¿Estás ahí que no has dormido bien? ¿Que te falta algo? ¿Que no te llega? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa, mi amor? Diría Bad Bunny. Que te vas a Nueva York. ¿Qué te pasa? Pues eso, nos pasa a todos, todo el tiempo. Por eso tenemos que ir un pasito más en Aristóteles y nos vamos a ir a acerca del alma. Para Aristóteles, el alma no es simplemente una sustancia flotante separada del cuerpo, como podía parecer en algunas lecturas platónicas. El alma es el principio vital de un ser vivo. Es aquello por lo cual su cuerpo vive, percibe, se mueve, desea, siente y conoce. La edición que yo he usado de acerca del alma explica que Aristóteles reinterpreta el viejo dualismo cuerpo-alma mediante sus propios conceptos: entidad y accidente, materia y forma, potencia y acto. El alma aparece como la raíz de las actividades vitales, no como una cosa añadida desde fuera. Esto cambia completamente la relación entre mente y realidad. La mente no es un fantasma encerrado dentro del cuerpo. La percepción tampoco es una copia pasiva del exterior. El ser vivo recibe formas, interpreta, procesa y responde. La realidad humana no entra directamente en nosotros como si fuéramos una cámara neutral. La experiencia se configura a través de nuestras facultades, es decir, sensación, imaginación, deseo, pensamiento, memoria, inteligencia. Aquí Aristóteles, aunque nos parezca paradójico, se encuentra con Patanjali de una manera inesperada. Patanjali decía: la mente se mueve y distorsiona. Aristóteles diría: el alma percibe, organiza, recibe formas, discrimina, desea y actúa. En ambos casos, no vivimos una realidad bruta, vivimos una realidad procesada internamente. Pero Aristóteles añade algo muy concreto. El ser humano no solo percibe, también se forma a sí mismo por hábito. Y aquí entramos en otro libro, La Ética Nicomaquea. Para este episodio no necesitamos toda la ética aristotélica, sino un punto central: la repetición crea carácter. Aristóteles afirma que las virtudes éticas no nacen simplemente por naturaleza, sino por costumbre. Nos hacemos justos practicando actos justos, moderados practicando la moderación, valientes practicando la valentía, el coraje. No adquirimos el carácter primero y luego actuamos. Actuando, de cierto modo, nos convertimos en cierto tipo de persona. Esto es de una importancia brutal para entender la ley de la atracción. Porque muchas personas quieren cambiar su realidad sin cambiar la estructura repetida. Quieren un resultado nuevo con los mismos hábitos mentales, emocionales y prácticos de siempre. Quieren otra vida, pero siguen repitiendo el mismo carácter. Lo que he explicado antes, cómo me tomé hace una semana una cosa y cómo me la tomo ahora. Soy yo, si no soy nadie más. Y cuando estamos en la fase cabronceta, toca huevos, picón, siempre buscamos en el otro el problemita. Que puede ser que lo tenga, pero que no es tu problema que lo tenga. Tu problema, mi problema, es preguntarme por qué mierda la semana pasada no me pasó nada y esta es todo un drama. Soy una drama queen. Sí, hay mucho hombre drama queen. Mucho. Quieren otra experiencia, pero siguen entrenando diariamente la misma identidad. Aristóteles sería implacable aquí. Somos lo que repetimos, no en sentido poético, sino estructural.
La repetición deja de ser un simple comportamiento externo y se convierte en modo de ser. Lo que hacemos una y otra vez va formando una disposición interna y esa disposición interna, una vez formada, nos inclina a percibir, elegir, desear y actuar de una manera determinada. Este punto encaja de forma perfecta con el recorrido de la serie. Thorward nos dijo que el pensamiento crea. Patanjali nos dijo que la mente puede estar secuestrada por sus movimientos. Platón nos dijo que podemos vivir atrapados en sombras. Aristóteles ahora nos dice, cuidado, porque aquello que repites se convierte en estructura. No basta con tener un pensamiento elevado si tu hábito cotidiano sigue construyendo una forma inferior del ser. La ley de la atracción vista desde Aristóteles no puede quedarse en visualizar, tiene que preguntarse, ¿qué hábitos están actualizando mi vida? ¿Qué estás practicando todos los días? ¿Qué forma de carácter estás cultivando? ¿Qué potencia estás llevando al acto con tus decisiones repetidas? Porque cada repetición es una pequeña actualización. Cada acto aparentemente pequeño está convirtiendo una posibilidad en forma. Una persona que repite miedo no solo siente miedo, forma un carácter temeroso. Una persona que repite evasión no solo evita, se vuelve evasiva. Una persona que repite disciplina no solo hace algo disciplinado, se vuelve capaz de sostener dirección. Y luego hay que interpretar esa disciplina también un poquito más allá. Una persona que repite claridad empieza a convertirse en alguien que puede ver, elegir y actuar desde la claridad. Aquí la manifestación deja de ser un fenómeno mental aislado y se convierte en una educación completa de la vida. No manifestamos solo desde lo que pensamos durante unos minutos, manifestamos desde aquello que repetimos hasta volvernos eso, como un martillo pilón. La repetición es una forma de encarnación y la repetición hay que trascenderla en un momento dado, para no ser mecánicos. Esta es la gran diferencia entre Aristóteles y una espiritualidad vaga. Aristóteles no permite quedarse en el aire. Él quiere saber cómo algo pasa de posibilidad a realidad. Quiere saber cuál es la causa, cuál es la forma, cuál es el fin, cuál es la acción, cuál es el hábito que lo sostiene. Su pensamiento obliga a bajar la inspiración a la estructura. Por eso la pregunta es, me he de preguntar por qué la semana pasada todo estaba bien y esta semana con lo mismo todo está mal. Hay a preguntarse, bueno, si queréis, siempre entrando en libertad y saliendo en libertad. La mente cuántica. Con Aristóteles entramos ya en un capítulo nuevo, nos preparamos ya para un capítulo nuevo. Me fascina Aristóteles, que tiene que ver con Plótino. Con Aristóteles, como hemos visto, hemos bajado desde el mundo de las ideas hacia la estructura interna de las cosas. Hemos visto que la realidad tiene causas, que el cambio no ocurre al azar, que toda potencia necesita condiciones para convertirse en acto y que la repetición forma carácter. Aristóteles nos deja una enseñanza muy clara. La vida se transforma cuando una posibilidad encuentra forma, hábito, acción y finalidad. Pero en el próximo episodio llegaremos a Plótino y ahí la mirada volverá a elevarse, aunque de una manera distinta a la de Platón. Plótino no se quedará solo en las ideas de una estructura concreta de las cosas, nos llevará hacia una visión de la realidad como emanación. Todo procede de una fuente superior, todo desciende desde el uno, y el alma puede volver hacia su origen mediante interiorización, purificación y contemplación. Aristóteles nos dice, la potencia debe convertirse en acto. Plótino nos dirá, toda realidad visible procede de una fuente invisible más alta, y ahí la ley de la atracción entrará en otro territorio, no solo pensamiento, mente, deseo o hábito, sino emanación, retorno y alineación del alma con el principio del que todo brota. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, como no puede ser de otra manera, y acordaros, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó esta? Que la misma cosa me tiene en blanco y en negro. Hasta mañana. Chao.